A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Para conversar sobre este particular ya estamos en contacto con el señor Omar Azañedo Sayán. Él es economista y CEO de NonCash y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR y Conexión Perú. Señor Azañedo, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. ¿A qué se debe ese incremento del dólar estadounidense en los últimos días? Bueno, mira, básicamente en estos momentos creo que hay una mayor percepción de la crisis. Muchos piensan que la crisis se agrava hacia fin de año. Venimos ya prácticamente muchos especialistas coincidimos en que se viene una recesión. Y bueno, acompañado de eso algunos otros datos, como por ejemplo, que empieza a haber ya en realidad ya una reducción de los commodities mineros o de los minerales, que de alguna manera también por otro lado generaban alguna mejor expectativa con respecto al crecimiento. Creo que ya finalmente ante la posibilidad pues de una estanflación, de una recesión, la gente empieza a pensar nuevamente en dólares, la gente empieza a tratar de invertir en activos más relacionados al mercado americano, más relacionados a activos sin mucho riesgo. Y bueno, todo esto hace pues que distintas monedas, porque no solamente en Perú viene sucediendo esto, sino en distintas monedas de la región, el dólar empieza a tomar mucho más valor. De hecho, si miramos en la región qué viene pasando, podemos ver que el peso chileno prácticamente se ha depreciado casi 15%, el peso colombiano casi un 9%, el mismo euro con respecto al año anterior o al 2021 ya viene depreciándose casi un 13%, y más bien el sol, que el año pasado terminó en 4 soles, hoy en día a la fecha lo encontramos en 3.966, venimos que más bien se ha apreciado, recuperando un poco su valor. Sin embargo, seguimos pues con un tipo de cambio o con un dólar de crisis, ¿no? Más allá de que hayamos tenido un año muy volátil donde nos encontramos con nuestro sol entre los 3.70 y 3.80 soles, como venía diciéndolo, sigue siendo un dólar de crisis y ante cualquier señal negativa del mercado como la está viendo o cualquier escenario de mayor incertidumbre, pues hemos tenido o ya tenemos un dólar que se acerca nuevamente a 4 soles, ¿no? Hoy día ya se está vendiendo a 4 soles, 4.1. Ahora, mientras siga esta incertidumbre, mientras siga esta crisis, vamos a tener un escenario que muchas personas buscan el dólar como refugio, fundamentalmente inversionistas en el mundo. Sí, definitivamente, y lo hemos visto en la última crisis o desde el 2020, la pandemia. Y bueno, no recuerdan, pero el sol y muchas monedas se depreciaron casi del 10 al 15%, en 2021 un porcentaje similar. Y la crisis continúa. Si bien a inicios de año yo creo que hubo más bien una reducción de la incertidumbre o el panorama económico de negocios mejoraba para muchos porque dentro de la ecuación la pandemia o la incertidumbre de la pandemia desaparecía, o se pensaba pues que si bien había una pandemia, las restricciones no iban a mellar la actividad económica, no se iba a llegar a niveles pues como tuvimos en 2020, el 2021, de muchas actividades prácticamente no estaban llevándose al cabo al 100%, ¿no? Sin embargo, aparece este conflicto bélico en Europa, que se viene agravando, esto aunado ya a un fenómeno de inflación que venía dándose desde el año pasado, y bueno, y por supuesto, ¿no? La pandemia o el post-pandemia hizo media la economía y todavía muchas de las economías, no solamente la nuestra, sino las economías desarrolladas, no venían recuperándose y bueno, el conflicto ha acentuado todo esto, ¿no? Usted mencionaba, señor Azañedo, algo muy interesante, ¿no? El precio de los commodities. Para decirlo de manera más puntual, en el caso peruano, el precio del cobre, ¿no? Que alcanzó sus picos históricos, ¿no? En los últimos meses, ¿no? Y ahora ha tenido una reducción, ¿no? Entonces, ¿esto también afecta para el tema del comportamiento del dólar estadounidense? Por supuesto, por supuesto. En nuestro caso somos un país minero, más allá de que tengamos problemas con respecto a llevar la actividad minera en los últimos años, pero bueno, somos quinto o sexto productor de oro en el mundo, somos el segundo o tercero de cobre, igual con respecto a plata, zinc, molibdeno, no solamente cobre, ¿no? Sino tenemos 6, 7 minerales en que los que estamos ahí en el top de producción,
y por supuesto esto afecta a las expectativas, porque si tú tienes un escenario donde el precio de estos, digamos, minerales, de los cuales nosotros obtenemos muchas divisas, muchos ingresos, sobre todo el sector exportador tradicional, y si de alguna manera esta subida de precios se reduce y empieza la gente a tener expectativas que quizás empiezan a caer, definitivamente tiene que ver también con el fortalecimiento de la economía, no solo la nuestra, sino la chilena y de otros países, ¿no? Entonces, efectivamente, eso genera desconfianza, incertidumbre, y nuevamente hasta ese escenario el mundo financiero, los mercados financieros hacen lo que suele hacer esta práctica, que es empezar a ponerse en dólares o conservar en dólares, o el dólar sigue siendo reserva de valor. Nosotros lo vimos mucho el año pasado en el momento electoral y posteriormente conforme el actual gobierno tomaba el mando, ¿no? El otro tema, señora Sañedo, ¿no? Somos importadores de alimentos, ¿no? Muchas personas también con la finalidad de estoquear o tener las reservas del caso también recurren al dólar para poder comprar alimentos. ¿Esto está ocurriendo en estos momentos? Lo que más ocurre es que en realidad que viene encareciendo los alimentos, otro fenómeno que se viene dando, que es el aumento de los commodities, que finalmente son los insumos agrícolas o los insumos alimenticios, que encarecen el proceso, la producción de alimentos. ¿Qué más viene encareciendo mucho? Bueno, la gente no se da cuenta, pero desde la pandemia, la logística internacional cada vez se ha hecho más dificultosa, encareciéndola, no solamente por el aumento de la gasolina o del combustible, que aumenta el flete internacional y el flete local de transporte, sino que la logística internacional o la cadena de suministro global se viene haciendo cada vez más dificultosa, ¿no? En su momento por la pandemia, hoy en día por el conflicto y por otros aspectos que siguen de alguna manera presentes, y ha encarecido las importaciones, ¿no? Al encarecerse las importaciones es donde finalmente esto se traslada, lo vemos también en el precio de los alimentos y de muchos otros productos, ¿no? Ahora, mientras siga la incertidumbre, vamos a tener este comportamiento del dólar. Bueno, yo creo que lo más importante es que entendamos que en momentos de crisis como este, momentos de crisis en los que hemos tenido, y finalmente, insisto, este año, ya en este segundo semestre, creo que todos empiezan a pensar en que esto puede empeorar, definitivamente el dólar se hace más fuerte frente a otras monedas, definitivamente el dólar se empieza a convertir en reserva de valor, y no nos olvidemos que en un país como el nuestro tenemos una práctica que es cualquier inversión o cualquier activo que queramos de alguna manera nosotros invertir, finalmente también nos lo venden en dólares, ¿no? Así que definitivamente mientras estemos en este escenario y no tengamos señales positivas o no se empieza a dar un shock de confianza quizás por parte del gobierno que reduzca la incertidumbre y que de alguna manera empiece a priorizarse esta recuperación o reactivación económica, o sobre todo activar los motores de la economía, ¿no? Finalmente sabemos que un país como el nuestro no puede llegar a crecer 2-3%, tenemos que estar en otros niveles, pero mientras siga todo este ambiente, toda esta incertidumbre, toda esta desconfianza, definitivamente es bastante probable que el dólar se mantenga alto o un poquito más, que la probabilidad pues de que se reduzca o lleguemos a niveles prepandemia. No nos olvidemos que antes de la pandemia teníamos un dólar entre 3.30 a 3.20, ¿no? Por eso insisto que un dólar a niveles de 3.70 incluso sigue siendo un dólar de crisis, un dólar que ante cualquier señal ocurre lo que está ocurriendo y empieza nuevamente a rebotar hacia esos niveles pasados más altos y que nos asustaron el año pasado, ¿no? Señor Omar Sañedo Sayán, economista, CEO de Noncash, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR. Ha sido un gusto saludarlo, muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.